¿Cuánto te importa la santidad? Levítico 19:2 habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles: santos seréis, porque santo soy yo, Jehová, vuestro Dios. El Señor le ordena a todo su pueblo, a todos, su pueblo, allá en Israel, su pueblo hoy, la iglesia, y le ordena a todos que sean santos. No es una opción, no es una alternativa, aprendamos eso, es una orden a su pueblo. Aquella vez, su pueblo hoy, la iglesia. El ser humano selecciona, como que escoge en cuanto a la obediencia. Esto sí, esto no. No es fácil. Cuando nos toca que obedecer. Y más aún en cuanto a la conducta, cómo nos comportamos. Desde muy pequeños los padres bregaron, conmigo bregaron, para que fuera obediente. Se briega. Y hoy muchas personas se confunden en eso, como si fuese una opción bíblicamente lo que ahí se ordena. Mucho desconocimiento. Se le obedece más a cualquiera que lo que dice la palabra de Dios. Algunos dirán, a partir del lunes comienzo a obedecer. En enero, como si fuese una dieta. Luego, por ahora estoy muy joven. La santidad de Dios es el atributo más relevante en todas las escrituras. Imagínate a un Dios que es todopoderoso, que no fuese santo. Sería terrible. Desde Génesis hasta Apocalipsis, Dios nos muestra su santidad. Y cuando Él se encontró con el pecado, lo destruyó o se alejó. Ocurrió así con los hijos de Aarón, los hijos de Elí, Ananías y Zafira. Una sola mentirita, diría alguien, unita nomás. Murieron. Le mintieron al Espíritu de Dios. Adán y Eva fueron expulsados del Edén. Dios se alejó de ellos. Luego, nuestro Dios acerca a la humanidad a Él a través de Jesucristo. Casi destruido nuestro Señor en la cruz, donde tuvo que cargar el pecado. Cuando Jesús cargó el pecado, cuando cargó el pecado de la humanidad,
Jesús casi destruido. Porque es que la santidad y el pecado no van juntos o no se pueden encontrar. Cuando tú lees Éxodo 33 y Aarón, empujado por el pueblo, y en esa baja espiritualidad quizás que tenía él, elaboró un becerro de oro al cual adoraron. Trajo consecuencias en el pueblo. Y Dios dijo, yo no subiré con ellos, no sea que los destruya. ¿Qué hizo Dios? Se alejó. ¿Por qué? Porque Dios no quiere el pecado en la persona. Él es santo. Y como Él es santo, Él llama a su pueblo a que seamos santos. Moisés intercede aquella vez. Moisés toma como un lugar, para que podamos entender, como de Cristo, imagen de Cristo. Él intercede y le dice al Señor, por favor, ve con nosotros. Si tú no vas, no nos saques de aquí. Y usted conoce ya ese capítulo. Dios le dice, sácame el tabernáculo del pueblo. Nos seguimos reuniendo, pero que el pueblo vea que hay consecuencias por el pecado. Que el pueblo pueda ver que la santidad y el pecado se oponen. Permanentemente se oponen. El cristiano hoy está llamado a reflejar a Cristo, a vivir lleno del Espíritu Santo. Y alguien preguntaría, ¿y cuando entra en la práctica del pecado qué, pastor? Cuando entra en la práctica del pecado, pierde la llenura. Se vuelve vulnerable. Pierde el fruto. En aquel fruto que habíamos avanzado, el fruto del amor, el fruto de la paciencia, el fruto de la paz, lo pierde. O sea, el cristiano puede estar lleno y por permitirse cosas, salir de la santidad. Y alguien diría, pero se entra y se sale. Mira, mientras estemos en la tierra, hay un batallar contra las tinieblas. Hay un batallar en esa naturaleza caída que está en nuestra carne. ¿Dónde está el enemigo? ¿En nuestra carne? Pastor, ¿y cómo estoy lleno? ¿Y cómo el enemigo está en nuestra carne? Hay una naturaleza caída con la que nosotros pelearemos mientras estemos en la tierra. Y claro que puedo estar lleno desde el Espíritu de Dios a mi espíritu. Y eso va a gobernar mi vida sin dejar de batallar. Cuando la persona entra en contacto con el pecado, va perdiendo la motivación. El primer amor. Los amores del mundo comienzan a tener preferencia. La gente deja de congregarse un domingo porque se le mojó la ropa. Si no tiene más, pues claro, cabe la excusa.
Pero el siguiente domingo no se congrega por algo que fue más excusa aún, válida. Pero el tercer domingo se enfrió. Y alguien diría, pastor, ¿tan débiles somos nosotros en eso? Sí. Nosotros necesitamos de esto, de cantar juntos, de oír una palabra, de la administración, de la vida corporativa de iglesia. Lo necesitamos. Y más en medio de una sociedad tan fiestera. Oye, aquí tú vas a una fiesta, si no vayas, la música te la dejan hasta las 5 de la mañana y ahí dormido estás, bueno, reggaetoneando. Necesitamos mucho del Señor. Y entonces las personas subestiman esto. No les importa esto. Y las tinieblas se mueven a sus anchas. Empieza a tener preferencia por las cosas del mundo. La santidad, recuérdalo, no es una opción, es una obligación. Es necesario en nosotros, una necesidad de vida. Le doy las razones. Porque el Espíritu Santo habita en ti y que siga habitando. Yo debo honrar al Espíritu Santo todos los días. Otra razón, porque Cristo hizo una obra en la cruz por mí. Yo debo honrarlo. Otra razón, porque hay una palabra, la de Dios, debo honrarla. O sea, hay en mí obligaciones a cumplir, deberes como cristiano. ¿Y quieres otra razón? Porque el pecado tiene consecuencias. Cuidado. Consecuencias terribles. El apóstol Pedro nos escribe para toda la iglesia, en aquel tiempo la iglesia que está en la diáspora, huyendo de la persecución, y así para toda la iglesia donde quiera que esté. Y él escribe algo muy importante en la primera carta del apóstol Pedro, en el capítulo 1. Él escribe con respecto a esto, sobre la esperanza que debe tener el cristiano y sobre la santidad que debemos obedecer. O sea, yo tengo que disponer mi corazón para que Dios por su palabra me santifique. Por eso es que él dice, sé santo, porque yo voy, aunque contaminado, y dispongo mi corazón, santifícame, Señor. ¿Y por dónde te va a santificar Dios a ti? Por su palabra. Una esperanza viva le coloca Pedro o se le coloca en la Biblia a esa enseñanza. Una esperanza viva. Desde el versículo 3 al 12, en ese capítulo 1 de Pedro, nos habla de la obra de Cristo a favor de nosotros. Y nos dice que nacimos de nuevo para herencia de Dios,
que somos guardados por el poder de Él, eso está ahí. O sea, lo que está ahí escrito es para que a ti se te revele, se te manifieste que hay esperanza en Cristo. Habla de un día postrero, donde exhibiremos, en el día postrero, yo voy a exhibir, voy a mostrar la salvación. Hay también tribulaciones, dice él ahí. Dios está con nosotros, dice ahí, por eso tú puedes tener esperanza. Y también dice ahí que nuestra fe es sometida a prueba, pero dice ahí también que es más preciosa que el oro. ¿Sabes que tú tienes algo más precioso que el oro? Tu fe. Cuando tienes fe, dice también ahí la palabra, que amamos al Señor, se lo estoy resumiendo, amamos al Señor, tenemos su gozo, que el fin de nuestra fe es la salvación. O sea, lo que una persona alcanza, donde llega con su fe, es la salvación. Dice ahí que los profetas se imaginaban cómo sería nuestra vida con Cristo. O sea, la vida tuya con Cristo hoy, los profetas del Antiguo Testamento se lo imaginaban. ¿Cómo sería nuestra vida ya con la fe que es Cristo dentro de nosotros? Con una gloria que recibiríamos luego de pasar por la tierra. Porque recuerda que tú eres peregrino en esta tierra y que tu paso aquí en la tierra, pues, es pasajero. Lo mejor de nuestra vida será en la eternidad. Que lo comenzamos aquí, pero lo hermoso para todos será en lo eterno. Continúa Pedro narrándolo. Tengo a Pablo. Estoy hablando hoy de lo que escribe Pedro. Y bueno, dice que hasta los ángeles anhelan mirar. ¿Qué estará pasando allá? ¿Cómo le irá allá a mi negra con Cristo? Pero anhelan mirar, quiere decir que ellos no tienen... ellos no lo ven todo, los ángeles. Está escrito ahí en Primera de Pedro. Y que hay una esperanza gloriosa en nosotros que alcanzamos en Cristo. Les resumí estos versículos. Dice que el apóstol Pedro dice, tengan ánimo y vivan con esperanza, con obediencia, basado en lo que Cristo ya hizo. Y luego de esa esperanza, tengan también santidad, para la cual Él nos habla ahí de unos imperativos. No sean superados por más luchas que tengan, dice, con Cristo tú vas a poder. Habla de esta esperanza en esos versículos y yo quiero ahora que usted pueda oír lo que la palabra de Dios dice desde el versículo 13 en adelante hasta el 21 con respecto a la santidad, porque hay un llamamiento del apóstol Pedro a la iglesia, a los seguidores de Cristo. Yo sé que esta introducción como que
Ay, ¿cuándo irán a terminar la introducción para meternos en el tema? Ya, la estoy terminando. Ya lo estoy metiendo en el tema. Pero tengo que hacer esta introducción medio compleja. Ahora, él hace un llamamiento a que seamos santos. Primeramente Dios lo hace, ahora el escritor en esta primera carta de Pedro. El Pedro, aquel pescador y medio fregado él, ahora con un lápiz poderosísimo. Oigamos lo que dice Primera de Pedro, capítulo 1, versículos del 13 al 21. Por tanto, ceñid los lomos de vuestros entendimientos, sed sobrio y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santo, porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Nuestra fe y esperanza sean en Dios. Ahora, aquí habla Pedro de la santidad de la iglesia. Versículo 13 dice: por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperar por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Hay tres imperativos en ese versículo. Un imperativo es una orden. Yo los he puesto como tres fundamentos. Un fundamento es algo para sostener la construcción de tu vida. Tu vida cristiana debe estar construida sobre estos fundamentos. Obediencia a Cristo por su palabra. Necesarios para una vida correcta, separados del mal. Tres fundamentos. El primero, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. ¿A qué se refiere? A juicio cabal, voluntad dispuesta. Es obedecer a Dios por su palabra, mente, entendimiento, pensamientos, ahí en esa obediencia, lo que dice la palabra de Dios. Eso es necesario en nosotros. Pero hay un sistema contrario. Si yo ordeno en mi juicio cabal, acciono bien, debo tomar en cuenta la verticalidad
O sea, mi relación con Dios antes que lo horizontal. O sea, recuerda usted que en tu relación, en el Evangelio, tienes una relación con Dios vertical y tienes una relación con el prójimo horizontal. Pero es primero lo vertical. Hoy en día muchas congregaciones se ocupan es del horizontal, que no está mal, pero no es primero que mi relación con Dios. Y como hay un sistema contrario que va a oprimir, consigue a mucha gente vulnerable, gente con una espiritualidad muy baja, porque su relación con Dios no es primero. Anhelos por el mundo y no por lo de Cristo es lo que se está metiendo en mucho cristiano. Y esto pues es tropiezo y pecado. Le va a pasar factura. Porque aunque el cristiano no puede pasar factura, el mundo sí le va a pasar factura. En los tiempos del Nuevo Testamento, cuando se escribe el Nuevo Testamento, las personas usaban unas túnicas, como una bata, que tenían las más finas, las que se compraban en el jockey, tenían flecos. Esas eran las más cool. Pero cuando habían movimientos, revueltas, cuando habían sacudones, las personas corrían. No es fácil correr con los flecos. Y tenían un cinturón que ahí se lo ajustaban y se metían los flecos y lo que guindaba así de los hábitos, no conozco el nombre completo de eso, se lo metían dentro del cinturón para no tropezarse, para no caer. Mire, hay un simbolismo en eso. El ceñir es asegurarse y asegurar su vestidura. Cuando un soldado iba a la guerra, él se aseguraba la vestidura, porque si quedaba sin vestidura, era soldado muerto. No me pregunte por qué. Pero el cinturón era clave en las vestiduras de un soldado o de cualquier otra persona. Hoy nosotros vivimos en una guerra espiritual. Batallamos diariamente. Y es en Dios y su palabra que yo peleo y venzo. Porque el cinturón bíblicamente representa la verdad. Y en esa verdad yo me aseguro, porque la verdad es la que me sostiene. Eso representa el cinturón. Y el mensaje bíblicamente te quiere llevar ahí. Ceñir es asegurarse con un cinturón los lomos de vuestro entendimiento, que la palabra de Dios me gobierne ahí, entendimiento, en la mente, en los pensamientos, en las emociones. Hebreos capítulo 4 versículo 12 dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, corta para allá y para acá, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos. Y discierne, ¿qué discierne? Los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Quiere más? Este versículo revela lo importante que es lo que Dios habla.
para que sea mi Dios el que gobierne mis pensamientos. Para el juicio cabal. Ese es el primer fundamento. Primer imperativo. Recuerde que es una orden. El segundo, ser sobrios a la hora de vivir. ¿Cuántas personas que tú conoces? No me responda, pero te lo responde solito. ¿Cuántas personas que tú conoces viven sobriamente? Estables, tranquilos, con sosiego. No muchos. Lo ponen a pensar a uno con esa pregunta. Yo estuve pensando. Porque batallamos para allá y para acá. Esto tiene que ver con dominio propio. ¿Y usted quiere una respuesta para el dominio propio? ¿Quién te gobierna? Yo sé que en algunas partes, no debe ser así, gobierna la mujer. Pero no me refiero a eso. ¿Quién gobierna tu vida realmente? Dios. Amén. Es estabilidad para ser sobrios, ser enseñados cada día por la palabra. La palabra me tiene que enseñar. Pastor, yo la leí 500 veces. Cada día que estés en esta tierra, la palabra de Dios te tiene que enseñar. Si solamente la lees domingo, estás en la ignorancia que trae no aprender en la palabra. Ser sobrios es libertad en Cristo, a quien yo sigo. Cristo, yo le sigo, aprendo en Él, poco a poco, pero voy aprendiendo en Él. Y entonces, lo que dice Primera de Corintios 10:23 es efectivo para cada uno de nosotros. Todo me es lícito. Claro que todo me es lícito. ¿A quién se llevan preso por borracho? Bueno, a menos que se vuelva loco. Pero una persona se toma 4 botellas sentado en la casa, no se lo van a llevar preso porque es legal. Pero te conviene. Todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Nosotros llevamos todo a una balanza espiritual. ¿Qué te edifica? Claro que es legal, digámoslo, en las leyes terrenales, que tú vayas para la playa un domingo. ¿Qué tiene de malo? Diría alguien. Ay, pero ¿qué tiene de malo? Bueno, legalmente puedes ir, pero ¿qué tiene de malo? Oye, que si los demás días tú estás trabajando y el día que tienes para congregarte, recibir una palabra, cantarle al Señor, agarraste para la playa, no le vas a cantar al Señor. Yo oro en la casa. Yo no te estoy diciendo que, imagínate, ¿qué tal que no oraras en la casa? ¿Ah? Yo oro en la casa. Bueno, ¿y? ¿Eres iglesia? Entonces, el segundo fundamento, ser sobrios a la hora de vivir. Y esto es siguiendo a Cristo. El tercer fundamento, de lo que está en el versículo 3, es sencillo. Dice, esperar por completo en la gracia que es Cristo.
revelación y manifestación de Cristo. Se me revela en la palabra, se manifiesta Cristo en mi día a día por buscarle. Ahora, dice esperar por completo. Quiere decir entonces que es por completo, no parcial, no un poquito. Aunque quizás poco a poco voy, pero se me tiene que revelar por completo Cristo. Mucha gente, con un poquito que vieron, se fueron. ¿Por qué? Porque no le buscaron más. Y quizás en lo que vieron no estaba lo que le habían dicho. Que cuando llegara a Cristo se le iban a llenar las manos de billetes. Y vino a una predicación para acá que le hablamos de los padecimientos de Cristo. Yo no. Mejor me voy. Que se nos revele por completo. Dice, cuando Cristo sea manifestado, oye, que se me manifieste. Esperar por completo en la gracia, mi Señor. Este fundamento tiene que ver con los dos anteriores. Si yo obedezco los dos anteriores, este es papita. Fundamento al fin. Es obedecer a Cristo, esperar en Él, no es mi conocimiento y mi sabiduría, eso no es. Es Cristo, su palabra, su manifestación. No mi conocimiento y sabiduría, porque muchas personas se creen sabios en su propia opinión y no es así. Es la palabra y el Espíritu. Es vivir cada día esperando en mi Señor, sabiendo que Él me ve, me oye y que yo lo tengo. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 12, dice: porque los ojos del Señor están sobre los justos. ¿Quién es el justo? El que ha creído en Cristo, su sangre lo justifica. Los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero, dice el mismo versículo, el rostro del Señor está contra los que hacen lo malo. Ahí está. Dos caminos hay ahí. Pastor, usted me dijo que un solo camino, una sola opción. Para el cristiano, una. Yo ya no contemplo la segunda opción. Porque el día que me pongo a pensar, ¿será que me vuelvo para el mundo? El diablo te entrampa. Y sabes que hay algo con que entramparte a todos: la carne. Aquí están los tres fundamentos para ir a la santidad. Tres fundamentos en el cristiano. Tres imperativos. No es opcional. El que sigue a Cristo tiene que ir por ahí. Ahora, después del versículo 13 hay un estilo de vida que Pedro describe. Pedro lo describe ahí. El estilo de vida del cristiano. Yo se lo resumí en dos. Ahí está. Dos fundamentos. El número 4. Primero, en el estilo de vida.
como Pedro lo describe. Vivan como hijos obedientes. Es incongruente para el cristiano vivir como hijos de las tinieblas. No cuadra, no puede ser. Oye, si yo he creído en Cristo, como lo dice Pedro ahí en el capítulo 1, si yo nací de nuevo para herencia de Dios, no puede ser que yo viva como hijo de las tinieblas. El pecado con el que el mundo vive es atractivo para la carne. Sería vergonzoso conformarme. Recuerde que bíblicamente la palabra conformarse es estar de acuerdo, que yo apruebe lo del mundo. Oye, si tienes un batallar con la naturaleza caída que viene a la carne del ser humano, no puedes conformarte con aquellas cosas que el mundo te coloca. Y luego que te lo coloca, te lo va como alejando para que tú empieces a correr detrás de eso y a alejarte de Cristo. Sencillo. No nos podemos abrazar con los valores de esta sociedad semejantes a aquella sociedad la que crucificó a Cristo, la que llevó a Cristo a la cruz. El pecado no podemos. Yo no puedo aprobar eso. Yo tengo que separarme de eso. La Biblia dice en Primera de Juan 2:16, 17, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen de Dios, sino del mundo. Y el mundo y sus deseos pasan, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Por qué para siempre? Porque cuando cerremos los ojos aquí, los abrimos en lo eterno con Dios. Esa es la esperanza gloriosa que te habla Pedro. En Gálatas capítulo 5, versículo 17 dice, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne. Y ambos se oponen para que tú no hagas lo que quieres. Gloria a Dios. Y se oponen ahí adentro para que la carne no corone. ¿Qué dice entonces? Carne y espíritu se oponen. Deseos. Las tinieblas todo lo pervierten. Atención a esto. Dios me creó a mí y a cada uno de nosotros para la vida sana, para las prácticas sanas en la vida, para que tú experimentes y tengas prácticas sanas en el área sexual. Pero lo que la caída produce son estímulos que van a hacer que tus receptores actúen perversamente, ilegítimamente. ¿Me está entendiendo esto? Puede ocurrir con cualquiera de nosotros cuando nos separamos de Dios. Hay
receptores en cada uno de nosotros, creados por Dios, para que tú tengas tu práctica sana con tu esposo, con tu esposa. Pero las tinieblas producen perversión en la naturaleza caída, para que entonces esos estímulos que producen las tinieblas, cuando vayan a tus receptores, te hagan actuar perversamente. Todos los que estamos en la tierra, de alguna forma estamos expuestos. Solo te protege Dios y su palabra, su voluntad. Hay un diseño original de Dios, pero hay unas tinieblas que perversamente atacan a la persona. ¿Me está entendiendo usted esto? Es clave en nuestras vidas. Entonces, a veces miramos a unas personas que tienen problemas, pero resulta que nos hemos ido alejando de Dios y pudiéramos caer más bajo aún. Porque yo no puedo descuidar mi relación con Dios, su palabra. O sea, los fundamentos que te nombré, que son los imperativos que habla el apóstol Pedro, son claves en la vida del cristiano. Tú no puedes descuidar tu tiempo de oración, tu tiempo de lectura bíblica, tu tiempo de congregarte. Mire, ¿sabe qué hacía la iglesia primitiva? Se congregaban tal día, pero al otro día se reunían 4 hermanos de los que se congregaron y hacían un discipulado sobre lo que se enseñó. Y al otro día hacían un ayuno juntos. Y luego preparaban quizás un almuerzo para compartir. Aquel traía esto. Vivían como una familia de la fe. Así era la iglesia primitiva. Pastor, ¿y no podemos hablar de fútbol un ratico cuando me reúna con aquellos allá? Pues de repente sí. Pero de lo que más habla un cristiano es de Cristo. Y alguien diría, ay, pero qué religioso. No, santidad. Santidad se llama eso. Quinto fundamento. Recuerde que hay 3 primeros órdenes y hay 2 después, estilo de vida. El quinto es, sé vosotros santos. En el Antiguo Testamento, cuando pensaban en santidad, era solo cuando iban al templo. Ese era el momento que pensaban en lo santo. Mucha gente es así hoy. Son santos el domingo. ¿Dónde está mi camisa dominguera? Y si se manchó, ya no hay santidad ni ese domingo tampoco. Pastor, ¿por qué usted sabe? Porque uno ha pasado por todo eso. Pero gloria a Dios, hay libertad en Cristo. Y nunca es tarde para aprender. El cristiano no puede tener una vida secular y otra sagrada. Cuando usted le oiga eso a alguien, evangelízalo, predícale, ministrale. El cristiano tiene una sola vida, toda es sagrada. Lunes, martes, miércoles, todos los días, haga empanada, trabaje con un taxi, sea motorizado. Por eso es que el motorizado cristiano no maneja así. ¿Cómo maneja Freudi? Derechito. Un cristiano así, no puede ser.
No, pero en todos los aspectos. El taxista cristiano no es mentador de madre. No hay una vida secular y una vida santa. No, toda tiene que ser. Es un estilo de vida. Lo que piensas, lo que hablas, lo que haces, en todo agradas al Señor. ¿Sabe cómo se llama eso? Temor a Dios. El temor a Dios es el principio de la sabiduría. Y eso es lo que le dice al Señor. Mi corazón está dispuesto, Señor. Santifícalo por tu palabra. Primera de Pedro 1:16, ahí mismo, dice, porque escrito está, Pedro se refiere a Levítico 19, porque escrito está, sé vosotros santos, porque yo soy santo. No habla de Pedro, está hablando del Señor, Señor y Dios. Él es santo. Y preguntaría a alguien que quiera insistir, ¿por qué debo ser santo? Le respondo. Hay un teólogo, o había, ya murió, hace años, estuvo en el siglo XVII. Jonathan Edwards, teólogo estadounidense. Y desde hace tiempo me llama la atención mucho de que el mundo lo colocaba a él como ejemplo de un cristiano. O sea, algo vieron muchas personas de este lado en ese hombre. ¿Sabes qué vieron? Era un hombre de Dios. Era un hombre de Dios. Pero hace tiempo, leyendo algunas cosas de él, hay algo que me quedó para toda la vida. Cuando usted lo oiga, agárrese de la silla, ya se lo voy a decir. Alguien preguntaría, ¿por qué debo ser santo? Y aparecería de repente un predicador y le dice 5 cosas para ser santo. Y nombra a Jonathan Edwards. Usted me dijera, pastor, ¿por qué no me las dice por la Biblia? Sí, se las he dicho por la Biblia, pero este hombre de Dios, mira lo que él pensaba. Él dice, cuando veo dentro de mi corazón, percibo su infinita maldad. Es un abismo más profundo que el infierno. Pastor, usted dijo que era un hombre de Dios. Ese era un hombre de Dios. Él dice que cuando él ve dentro de su corazón, percibe su infinita maldad y que el corazón de él es más profundo que el infierno. Wow. No, pero no para ahí. Esto es lo primero. La segunda, cuando oro peco. ¿Por qué? Claro, usted sabe las veces que usted está metido orando y le viene algo a su cabeza. O las veces que uno lo que hace es puro pedir, pedir, pedir. Pero la Biblia dice, pedir y no saben pedir, piden mal. Por eso no reciben. O las veces que tú tienes en la oración, primero a ti mismo, luego a tu mujer, luego a tus hijos, luego la economía y después Dios. Es un batallar. Pero la cosa no termina ahí. Mira lo tercero que él dice. Cuando predico, peco. O sea que yo estoy predicando ahora y estoy pecando. Diría algún hermano que le dé nervios. Ay, mejor no predico, pastor. Voy a ponerle a predicar. No, mejor no, pastor. Porque peco.
¿Sabes por qué? Él dice, a la luz de su justicia divina, sí. Porque cuando escudriñamos ahí adentro, ese batallar es diario. Yo estoy sentado ahí hace rato, batallando conmigo. Tengo que venir aquí. Y es un privilegio que Dios nos da. Pero cuando tú ves que fulanito no vino, no vuelve más, porque tal día yo no le saludé, que tal persona, tal cosa, porque sin preguntarle a Dios, agarró y se fue. Oye, yo estoy allá hace rato, buscando cantar. Y sé que los salmistas tuvieron que percibir que hay aires enrarecidos. Y hay que agarrarse de Dios. Pero mire lo cuarto que él dice. Tengo que arrepentirme de mi arrepentimiento. Analízalo, analízalo. Y ya se los voy a explicar, pero le doy lo quinto. Y mis lágrimas necesitan pasar por la sangre de Cristo. Cuando usted está bien quebrantado y le bajan los lagrimones, hay que lavarlas en la sangre de Cristo. Así estaremos nosotros adentro. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué esto? ¿Por qué él dice eso? Porque el día que yo me arrepentí, no sabía lo inicuo, lo perverso de mi pecado. ¿No estás viendo? El día que uno se arrepintió, ay, uno pensó que eso era, levanta la mano y ven, habla conmigo listo. Y no es así. Porque cuando yo veo lo inicuo que ha sido mi pecado, lo que yo he tenido es un arrepentimiento parcial. Mire, si usted me agarra esto, oye, usted va a predicar y bien sabroso. Recuérdalo. El día que yo decidí arrepentirme, yo no lo vi todo. Por eso es que hubo un arrepentimiento parcial. Le explico. El pecado es como un tornillo y va entrando rosca a rosca. El pecado, rosca a rosca. El día que tú decides ya no pecar más, hay como 100 roscas. Y el día que tú dices, me arrepiento de ser un tomador, 2 roscas menos, quedan 98 ahí. Y luego, a la siguiente semana, me arrepiento de haberle mentido a mi esposa, 1 rosca menos. Y así. ¿Me está entendiendo esto? O sea, el tornillo que se le dio mucha vuelta, peque, y viva, y dale, y la, y dale, corra, y vivir. Iba a decir algo y mejor me callo. Cuando te arrepientes de eso, de aquella vez, 1 rosquita menos. Y así. ¿Qué me indica eso? Que el arrepentimiento, usted lo ha oído, es un evento, ¿lo ha oído? La conversión es un proceso, el arrepentimiento es un evento. Puede ser un evento, claro, 100 eventos. Es también un proceso.
de vida. Dios es bueno. Mire, ahí vamos entendiendo y cuidándonos. Gloria a Dios por su gracia. Usted ha visto que hay gente, pastor, ¿pero qué es la gracia? Esa es la gracia. Que me faltan 98 desenroscadas. Y Dios te va santificando, y te va limpiando, y te va peinando, y te seca tus lágrimas, y vamos para adelante. Esa es la vida del cristiano. Y ahora entiendo a Jonathan Edwards. Y hay veces pensamos, porque ya tenemos 3 meses en el Evangelio y nos compramos una corbata anchota. Oye, que yo tengo asegurado allá al lado del Señor, y aquí es lo que tiene la paz y las 5. Mucha gente es así, y no puede ser así. Esto es un trato de Dios todos los días con cada uno de nosotros. De eso se trata el Evangelio. O sea, es a lo que el Señor nos llamó a cada uno de nosotros. Es lo que Él quiere ver en nosotros. Si Dios es santo, yo tengo que ser santo. Yo no puedo ser de otra forma. En Levítico 19, Dios llama a sus instrumentos a ser santos. Atención a esto. Llama a sus instrumentos a ser santos. No es moralidad. Primeramente es separación. Claro que es moralidad, pero eso es después. Atención a esto. Los instrumentos, los vasos, los utensilios, Dios los manda a apartar. En Levítico son instrumentos que Dios va a usar. En el tabernáculo. Y los manda a apartar, instrumentos apartados para Dios. Consagrar los instrumentos. Hoy el instrumento en las manos de Dios eres tú. ¿Estás viendo lo que la Biblia nos quiere enseñar? La profundidad en la palabra, que por no meternos no lo aprendemos. El instrumento de Dios era un vaso. ¿Sabe quién es un vaso hoy? Tú eres un vaso en las manos del alfarero. Eso eres tú en la vida de Dios. Por eso te quiere consagrar. Pregúntate, si tú fuiste salvado, ¿para quién vives? Gloria a Dios. Ahora, Dios no te pregunta a ti, ¿quieres ser santificado? No, te hace santo. ¿Por qué? Porque te escogió, te hace santo, te escogió. Y luego por su palabra te dice, compórtate como lo que tú eres, un hijo santo. Vamos, compórtate como tú eres o como debe de ser, mi hijo. Tienes deberes, tienes derechos. Derechos como hijo de Dios. Acceso a la nevera como un niño de 5 años que si le provocó agarrar queso, fue, abrió y lo sacó y se lo comió. Así somos los hijos. Pero hay deberes. Mamá le dice, usted me arregla la cama y usted va a estudiar. Deberes. Así es la vida santa de un hijo de Dios. Por eso en Primera de Pedro 2:9 dice que nosotros somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y es un proceso, ahí vamos, un proceso para santificarnos. Oye, pero comienza
Comienzo ¿cómo? Dispón tu corazón, así como lo dispones para unas cuantas cosas. Primeramente, lo horizontal. Muchas personas le quieren quedar bien al pastor, al apóstol, ay, obedecerle. No está mal. Y a Dios por su palabra. El Padre espera, lo dice Pedro ahí en el capítulo 1, espera que nuestro paso por aquí, por la tierra, lo hagamos bien. Él dice ahí, Pedro, que nosotros fuimos mal enseñados. En muchas cosas nos enseñaron mal los padres y unas cuantas cosas, inclusive hasta en la misma congregación fuimos mal enseñados. Pero gloria a Dios que el Señor me agarró. Que fuimos rescatados para ser restaurados, para ser santificados. Porque no todo lo que aprendiste fue bueno. Lo está diciendo Pedro ahí. Dios es Padre y es juez. Hay un día que estaremos frente al Señor. Allá no se valen las excusas. Allá nos preguntará unas cuantas cosas. Así que no te engañes más. Ni engañes, ni te dejes engañar. Ni te engañes a ti mismo. Y no te permitas más falsa enseñanza. Lo que te enseñen, palabra de Dios. No existe otra forma. Jesucristo el Señor, es mi cobertura. Ay, que ¿quién es la cobertura tuya? Ay, es cobertura mía y me dejó de ser cobertura mía porque yo no le entregué un reporte. Me bajaron. ¿De dónde te bajaron? Me quitaron el código. Mire, con tal y no te borre Cristo del libro de la vida, que bajara el que código ni nada de eso. Es nuestro Señor. Él es nuestra cobertura. Su sangre me cubre. Mire, primera de Pedro, capítulo 1, versículo 19, dice, por la preciosa sangre de Cristo, dice, preciosa sangre de Cristo, sino por su sangre, como de un cordero, sin mancha y sin contaminación. Porque el que fue a la cruz por ti se llama Jesucristo. Hay autoridades en la tierra, gloria a Dios, porque el Señor delega autoridad en la tierra por su palabra, no por la arrogancia de los hombres. No, Señor, ni en la propia sabiduría del hombre, no, es palabra de Dios. Esto no es por lo que la persona tenga materialmente. Esto es por lo que el Espíritu de Dios pone en su boca y Él en la santidad lo pueda ejercer. Pero mi cobertura se llama Jesucristo. Se inventan muchas cosas. Él es mi Señor. Ante Él yo me rindo porque en Él he creído y eso es lo que glorifica a Dios. En la antigüedad, en los templos de los dioses paganos, se vendían y se compraban esclavos. ¿Sí? En un templo de un dios pagano, Dios con D pequeña, se vendían y se compraban esclavos. Había comisión para los sacerdotes paganos, para
todos ahí, había una libertad condicionada con oro y plata. Las tinieblas siempre han querido copiar todo. Lo han copiado. No crean nada. Copias. Y esas copias las expanden. Lo terrible es que muchos cristianos o gente que conoció a Cristo participa de eso. Como ayer, hoy. Habían comisiones para ellos, para los dioses paganos que daban, con una propiedad condicionada del que vendían. Todo eso se hacía adentro. Ahora yo fui comprado por alguien que dio su sangre por mí. Eso es lo que la Biblia dice. O sea, a mí no me compró hombre. Jesucristo fue el que dio su sangre por mí. Por eso Él es mi cobertura. Ya no soy esclavo de los dioses de este mundo del pecado. Ese es nuestro batallar. Oye, que lo de este mundo, los dioses, la idolatría, las corrientes, las modas, no te gobiernen. No te gobiernen. Que yo no ande buscando que si allá, que me voy allá porque a que fulanito le fue bien. Porque fulanito vive, no sé, en Nueva York y se sacó una foto. Yo tengo que estar allá. ¿Quién dijo eso? ¿Cristo te dijo? ¿Le preguntaste a Dios? No, porque fulanito vive en tal parte y yo tengo que irme. Esas son las corrientes del mundo que están poniendo a personas a arriesgar su familia, a arriesgar la vida. ¿Le preguntaste a Dios? Dios es bueno y sus misericordias son para siempre. Gloria al Señor. El Padre le dio gloria al Hijo y yo lo creo. Y ahí voy permaneciendo en su palabra, en mi fe. Ahí voy siendo santificado. Es lo que la palabra de Dios dice. Cuando Jesús le dice al Padre, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Juan 17:17. Y el Espíritu Santo me va revelando lo que está escrito. No, que si no tienes mi cobertura, no tienes más unción. ¿Quién dijo eso? La cobertura es Cristo. La revelación está en la palabra. El Espíritu Santo me revela, me da el entendimiento, me ilumina. Y esta morada va creciendo para ti, Espíritu Santo, porque yo soy morada del Espíritu Santo. Más espiritualidad en los hijos de Dios, en medio de tantas dificultades. Oye, que el mundo tal cosa, y que el nuevo orden mundial, y que viene no sé quién. Y Jesucristo es mi Señor. No temeré mal alguno. Él está al control de mi vida. Primera de Corintios 3, 16, 17 dice: ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios lo destruirá a él. Porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Estás viendo el llamado de Dios en toda la palabra a que seamos santos, apartados, como un instrumento que Él va a usar de mucho valor. Él lo manda a apartar. ¿Por qué? Porque algunos de los que están ahí no quieren ser instrumentos de Él. Hoy Dios ve tu actitud. Dios la ve. Tu disposición.
Pastor, pero no tengo dinero. Mi esposo no ama a Dios. Mis hijos se fueron. Tu actitud. ¿Cuál es tu actitud para Dios? ¿Cuál? Entonces tú dices, que me santifique. Eso está por encima de todo. Que el Señor te santifique, porque instrumento en las manos del Señor eres tú. Él te compró con su sangre está sobre ti. Él es tu cobertura. Qué hermoso cuando se nos revela eso. Y entonces el Espíritu Santo te habla ahora mismo. Y te dice, ¿te quieres dejar guiar? Y hay uno que te amó desde antes, que espera por ti. Romanos 8:37, antes en todas estas cosas somos más que vencedores por aquel que nos amó. Me amó a mí antes de que yo naciera. Y tu propósito se va a cumplir en mí, Señor. En la situación que sea, yo estoy en tus manos. ¿Lo aceptas? ¿O le dejarías esperando? Jesucristo te dice hoy, hijo, estoy aquí por ti. Te llama al oído, te toca la puerta, espera por ti, te ama. Dios te quiere santificar. ¿Cuánto te importa eso? ¿Cuánto te importa la santidad? Cierra tus ojos.